Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyentes. Aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Chile, así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. ¿Qué pedo? Estamos aquí un martes más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Se me olvidó qué día era. Bueno. Por aquí el tiempo pasa más lento también, güey. Sí, aparte. Es que te iba a decir, de repente se me olvidó qué día grabamos, pero pendejo, siempre grabamos los martes. Entonces, como de que, ¿cómo se me va a olvidar? Pero, en fin. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues, aquí ya con otra semana de materias de verano. Ha estado bien cabrón. Bueno, no cabroncito, pero bien extraño, ¿no? Eso. Yo ya tenía una infección estomacal, Paulino. No tienes derecho de opinar. Pero aún así, güey. Pero ya, en otras noticias así relacionadas, ya no tengo tanto insomnio como antes. Ya me estoy descafeinando. Ya está funcionando ese pedo. Paulino está en un programa de rehabilitación de café. Se llama... Descafeinados, ¿no? Y pues ya vamos mejor y con toda la actitud para empezar estos podcasts hermosísimos. Ya ves, yo creo que ya soy un koala, güey. De que me estoy despertando casi todos los días a las 5 de la mañana. Estoy queriendo dormir en este momento. Pero ¿quién eligió que era buena idea cargar 5 o 6 materias? Hermosa. Todo sea por terminar mis créditos en 4 años. Pero bueno. La tesis que sabe, pero los créditos a huevo que sí. También me encontré con mi colega amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Todo bien. Nada, les comentaba de que nadie se va a titular en 4 años. Y bueno, básicamente no hay esperanza. Nada, decir de que yo estoy bien, la verdad. O sea, eso de levantarse temprano, la verdad es vida. Ahorita ya hago mi desayuno. Soy una persona funcional. Juego al pádel. ¿Cómo se llama este vato que era psicólogo que lo chingan mucho? Peterson. Robert Peterson, ¿no? No sé su nombre, pero se pide Peterson. Que decía, no, levántate, ya es tu cama y la chingada. Andas en esa filosofía. Sí, güey, es una pendejada, la verdad. Y sí. Decía el Zizek cuando hace su debate con él. Ve a decirle a los norcoreanos que se levanten y hagan su cama. No, pero decir de que duerman temprano, hagan hábitos saludables. Eso sí, hábitos saludables, o sea, sí. Coman sus 3 comidas al día, cenen ligero, duerman bien, salgan a caminar. Eso de dormir bien es una quimera, porque la neta, ¿quién en este mundo salvajemente capitalista puede decir que duerme sus 8 horas que se supone es lo que alguien debería dormir? Depende bastante. Sí, depende de tus condiciones de vida. Depende en qué cuna nazcas, carnal. La verdad, sí está medio culero. Mira, si eres el hijo de Carlos Slim y duermes 4 horas, es por pendejo, güey. Al chile, güey. Te van a dejar la herencia toda. Sí, güey, qué verga le haces, güey. En México así se recrea la riqueza por herencia, güey. Pero, oye, para las pláticas motivacionales está chido. Pero sí, ¿verdad? Por supuesto, güey. Ese vato llega con un perico así. Todavía se han ofertado la de coach en la UAD. Ay, no, qué horror. Digo por si no funciona. Hay una materia libre de eso, ¿no? Simón. Ay, qué pinche horror. A mí me hubiera gustado meter nada más para no, de gente. Ajá. Creo que hubiera sido el sueño de cualquiera de nosotros 3, güey. Al Chile. Así pasó. Pero bueno, después de comenzamos. Fierro. Adelante. Sobres. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López
Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy vamos a tener un episodio cortito, porque no tenemos tanto tiempo para grabar, porque queremos irnos a dormir. Vamos a grabar 2 porque la siguiente semana no vamos a Dormir poder. me suena manada, la verdad. Yo no duermo ese. Yo como Larry la rodilla que tiembla, pero no por frío. Qué pendejo es. Sino por falta de sueño. Escalofrío. Por falta de sueño. Mira, la verdad es que yo no tengo intención de dormirme ahorita regresando. O sea, nada más lo dije porque sí quiero dormir, pero en la noche, güey. Entonces, si me duermo ahorita en la tarde, ya no voy a dormir bien en la noche. Entonces, pues, pensar correcto es lo que hago. Pero pues sí. Entonces, vamos a hacer una recopilación. Vamos a platicar, vamos a requerir de sus dotes de meter relleno. Porque para que esto no dure tampoco 10 minutos. Que pudiera durar fácilmente 10 minutos, pues no es su intención. La intención, exacto. Vamos a hacer lo que hacemos en la tesis. A huevo, güey. Te relleno. Vamos a ver 10 datos curiosos. No es cierto, no hacemos eso de relleno, es puro mame. Porque Oye, te está marcando tu asesor. No, mames, güey. Sí, ven mis estados. ¿Por qué no la bloqueas, güey? ¿Por qué no la bloqueas de tus estados? Porque qué mal pedo, la verdad. La quiero mucho. Pero pues sí. Entonces vamos a ver unos 9 datos curiosos sobre el mundo, sobre la historia. Pues datos curiosos históricos que estoy seguro que ninguno de ustedes sabía. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Ahorita me acordé de precisamente lo que dijo Lorgia ayer, güey. De que no hemos rebasado los datos, los datos. ¿No? Huevos. O sea, sí, pero tampoco tanto. O sea, esto ¿Qué es para todos. ¿Qué estamos hablando ayer con él? Es que estaba hablando sobre cómo explicar el pensamiento histórico y decíamos, bueno, ¿cómo explicas las continuidades en la historia, no? Para desarrollar esa madre. Y él explicó sobre puso de ejemplo las comunidades. Tú vas a explicarle a un niño de primaria sobre las comunidades en la época prehispánica y así, o sea, tampoco jodas. Si se lo puedes mencionar más, no o sea, sí, pero no mames. Sí, en fin. No, se entiende, vaya, son métodos diferentes. Pues sí, güey. Pero bueno, empezando con esta mamada. Número 1. La civilización surgió al mismo tiempo en Sumeria que en Perú. Güey, iba a decir una pendejada. Suéltala. La civilización termina donde inicia la carnas. En este caso, donde empiezan las llamas. Donde deja de haber agua. Ahí. A huevo, güey. La civilización termina donde deja de haber agua. Ahorita lo voy a subir a mi Facebook. Gran cita, güey. Pero pues sí, hasta mediados del siglo XX, los historiadores sabían que la civilización había surgido de modo independiente en 5 lugares: Sumeria, Egipto, China, el Valle del Indio y Mesoamérica. Y entre estos sitios se consideraba al más antiguo de todos, que había sido Sumeria, que es donde, te iba a decir, donde estaban los sumerios. Pero pues sí. Pero los arqueólogos han descubierto que en Perú, una ciudad que se llama Caral, a unos 180 kilómetros de Lima, que según parece fue fundada más o menos al mismo tiempo al mismo tiempo en que aparecían las ciudades sumerias. Por lo que Perú e Irak comparten el mérito de ser los lugares donde surgieron las civilizaciones más antiguas. O sea, hay civilizaciones más antiguas que los incas, güey. ¿De qué temporalidad son los incas? ¿Los qué? Los incas. Ay, no sé. ¿Qué cosa? ¿De qué temporalidad son los incas? Ni idea. Yo vi Mesoamérica, ¿no? Bueno, es que se supone que las migraciones a través del estrecho de Bering versus, güey. Ni puta idea de no cuándo sé, güey. fueron. O sea, ahí sí se escapa a mi comprensión y a lo que yo he venido estudiando. Pero sí, esas migraciones sí son como que del poco, no más, son mucho más antiguas que la historia, por ejemplo, de los griegos o que de los, ¿cómo se llama? Chance de los egipcios, quizás. Las migraciones. No, pero no sé, o sea, no sé. Ay, Dios, es que sí está complicado, Hace falta un arqueólogo acá. Vaya que sí, pero también los arqueólogos echan sus maromas.
No se lo digas a uno. Este podcast se deslinda de ese comentario, de todo Chingada comentario madre. que pueda dañar a la comunidad arqueológica. No es nuestra intención y es comentario únicamente de Alberto. Mira, yo siempre repetiré lo que dijo Víctor Hugo en su momento, de que yo prefiero trabajar en una biblioteca con un clima y con un libro que estar abajo del sol con una brochita haciendo esto. Oye, luego Buena suerte buscando ese tipo de empleo. los arqueólogos así de yo prefiero ver las cosas y no hacer interpretaciones de lo que será o no sé qué. Y yo así de, está bien, dilo ahí en el monte a 45 grados En centígrados. tu cáncer de piel, ¿no? Con cáncer de piel, con probabilidad de que te muerda una serpiente mientras yo estoy aquí en el archivo, con el airecito. Por lo menos un ventilador. No, güey, con el aire, güey. Ya no hay archivos sin aire acondicionado por cuestiones de seguridad de los archivos. Pero aquí estamos en un punto. ¿Se siente el pinche aire acondicionado en el archivo? Sí, güey. Sí, Pero, o sea, muy cabrón. Yo a veces No tengo tengo que llevar necesidad de ir, suéter. Debería, sí. Neta, necesitas llevar esta suéter. A veces yo sí he llevado suéter. Lleva suerte. No manches. Yo sí puedo te enfermas, güey. También, cabrón, no vas a enfermos. Pero, güey, qué pedo, güey. Todas las veces que he ido está bastante tranquilo. Es que también depende de en qué máquina te pongas. O sea, a mí si me quieren el archivo. Son solo 4, ¿no? Ah, no, ya hay 6, ¿no? Ya hay 6. Seis Me llevo máquinas. con el coordinador. O sea, solamente 6 personas pueden trabajar simultáneamente. Puede más, pero pues hay más, solo hay 6 máquinas. Bueno, hay 6 Porque máquinas no hay- para la porque base de datos, pero Así hay es dos mesas la infraestructura. Pero hay 2 mesas extra por si... Uno trabaja con lo que se tiene. Bueno, igual es más. Tampoco es como que fueran muchas personas. Exacto, eso te iba a decir. Tampoco es como Es que como que haya. es un club así súper social. No es así como de que vayan a ver 50 Te personas piden cover simultáneas. para entrar, así la verga, ¿no, güey? Digo, ¿Cómo le das tu nombre al guardia? Tu institución de procedencia. Pasas, llevas tus guantes, te das tus cosas, te registras. Y ya te dicen, ¿qué buscas? Pues yo busco la documentación acerca del amante de Paulino. Ay, no, deja eso, no. Y Eso ya- no es cierto, me deslindo yo de cualquier comentario así. Y ya Se buscas el deslinda. texto acerca del... No. O sea, y te dicen, bueno, usted busca el fondo judicial, filtras por el nombre de Paulino y ves todo el expediente, que son 110 hojas, pues, se le Sí, demanda sí. por ¿cómo se llama? Por irresponsabilidad afectiva y todo un No proceso. digas esas cosas, mi amor, por favor. Es mentira, obviamente estamos jugando. No, o sea, dejando el nombre de Paulino, bueno, cuando tú buscas por lo general un documento así, sobre todo en el aspecto judicial, hay toda una carpeta donde hacen todo el registro. Por ejemplo, yo encontré uno de indultos del Congreso a ciertas personas que estaban acusadas de ciertos delitos, sobre todo de asesinato. Pero ya nos desviamos un chingo, güey. A ver. ¿Cómo pasamos de los ¿Cómo- sumerios ajá, al a fondo huevo. judicial? Nada que ¿cómo se llama? Que el museo de británico se llama todo. Ok, eso podemos. También, sí. Nunca le preguntes a un británico de dónde nutrió sus museos. Pero pues sí, ¿no? Entonces, surgen al mismo tiempo, güey. O sea, la temporalidad de los incas con los sumerios. No, es que no son incas. O sea, no se les podría considerar incas. Simplemente fueron asentamientos humanos. Ok. Asentamientos humanos que surgieron al mismo tiempo en Perú que en Sumeria. Bueno, tiene sentido porque si te pones a pensar que. Asentamientos siempre hubieron. Ajá. Siempre han habido, entonces, pero de eso a pasar de un estado nómada A una allá a civilización. sentarte y empezar a desarrollar agricultura y cosas así, pues va a tener más chance aquel que esté más cerca de donde se desarrolló las primeras poblaciones. Por ejemplo, me parece que son África, ¿no? Donde aparecen los primeros seres humanos. De ahí a Medio Oriente, pues es menos el tramo que tienes que recorrer y pues menos el tiempo que pasa para que tú puedas desarrollar agricultura, que de eso al tiempo que te tuviste moviendo por toda la estepa siberiana ahorita o no sé, para cruzar Bering, luego bajar, o sea, se entiende que una civilización como las de Sudamérica, por ejemplo, se hayan desarrollado un poquito más después, ¿no? Me acaba de surgir una duda existencial ahorita que dices que el humano proviene de África. Ten en cuenta que pues evidentemente proviene de África, se sabe. Bueno, es que realmente no sería el humano tal cual como lo conocemos, sino que serían los Homo sapiens, ¿no? No sé, ahí sí no sé. Pues yo sé que ahí se falté esa genera. clase, yo falté esa clase. Bueno,
Sí, es que ya a ver si que reiterando, hace falta un arqueólogo aquí. Pero no sé si es el Homo sapiens el que sale. Yo lo que recuerdo bien es que, por ejemplo, en una clase de historia de África te mencionaban que los primeros grupos humanos se empiezan a desarrollar allá. O sea, lo que conocemos como humanos nosotros, ¿no? Por así decirlo. O sea. Ok, bueno, entonces sí va a tener sentido mi comentario. Teniendo en cuenta que son de África, pues evidentemente deberían de tener rasgos africanos, ¿no? Como... Explícate. Rasgos africanos, güey. Ser altos, de corpulentos, Ok. de piel morena, negra, güey. Sí, por el calor allá. Sí, güey. Las condiciones. Ajá. Entonces, si ten en cuenta que surgen de ahí, ¿por qué existe gente blanca? En África. No, o sea, en general. Eso sí lo llegué a ver. Se supone que la piel va perdiendo coloración conforme te alejas de polos como que fuera del Ecuador o algo así. O sea que si yo me voy a Irlanda, ¿me puedo volver blanco? Tú no, necesariamente. Pero por ejemplo, hay algo chistoso. Si tú te quedas encerrado en una habitación por mucho tiempo, tu piel empieza como que a perder un poco de pigmentación. Y eso lo sé porque le pasó a un primo, güey. Fuera de pedo, le pasó a un primo que de pronto tuvo como que un trauma muy cabrón por un accidente que tuvo y dejó de salir no sé cuántos años. Y el vato le decían Gasparín. Porque quedó pues blanquillo, güey. Tu piel va perdiendo melanina, todo ese pedo. Si alguien de la audiencia es doctor o Pues se dedica al área decir, de salud, lo podría dejar en los comentarios. ¿Qué pedo? Y desmentir a Paulina. Igual pues son cambios que va viendo conforme te vas alejando, ¿no? O sea, nos adaptamos a los tipos de clima. Gasparín, pinches mierdas. Pero bueno. Pero se volvió muy bueno con las computadoras, ¿eh? Obviamente, pues sí, no sales. Algo tenía que hacer en ese encierro, ¿no? Pero bueno, continuando. Los mamuts seguían existiendo cuando construyeron las pirámides de Giza. No te mames con eso. ¿Es neta? Si bien los mamuts desaparecieron en la mayor parte del planeta hace unos 10.000 años, ya la última comunidad de mamuts que hubo se extinguió en la isla Wrangel de las costas de Siberia, más o menos hacia el 1700 a.C. Tiene todo el sentido, güey. ¿Hacia qué fecha? 1700 a.C. No sé quién va para allá, güey. O sea, esas madres hasta el día de hoy son poco pobladas. O sea, esa zona siberiana, la zona de Siberia como tal, o la estepa rusa, o sea, es muy poco poblada. O sea, toda la población está prácticamente dispersa, más cerca hacia lo que es Europa, por así decirlo, ¿no? Sí hay. No hay calor, güey. Porque hay calor. Ajá, y hay mejores condiciones de vida para los cultivos y todo eso. Ahora con el calentamiento global, quién sabe. Pero pues, vaya, en ese tiempo, esas madres eran cárceles, güey. O sea, fuera del pedo de los comunistas, todo ese pedo, ya eran zonas de trabajo forzado por allá. No, y es que, bueno, no es el mejor lugar para vacacionar. Tiene sentido que, huevo, no es el mejor lugar para vacacionar. No es que seas yo, porque yo busco lugares exóticos. No mames. Güey, si me preguntas güey, o sea, son experiencias de vida. Si sal no es un lugar experiencias de vida. Pero pues sí. En otras palabras, estos mamuts siguieron viviendo luego de que se inventara la escritura y que los egipcios hubieran construido la mayoría de sus pirámides. Pues incluso hasta que sobrevivieron a a la conquista de América. 1700 dijiste, ¿no? Antes de Cristo. Ok, yo escuché después de Cristo. No mames, no. Y dije, no mames, está cabrón. No mames, güey. No, yo siento que en 1700 alguien se hubiera llegado. Proceso de evolución. Sí. Te iba a decir que creo que hasta alcanzaron a los olmecas, pero me parece que los olmecas son como del 1200 antes de Cristo. Me parece. Bueno, la civilización maya como tal tiene. Dilo, Paulino, Kilian este ruido. Aguanta. Hay pruebas de artefactos o cerámica de. Cerámica maya. ¿Era maya? No, Pre-mamón. No mames. Mamón, pre-mamón. Que data del año 1000 antes de Cristo. Sí, 1000 antes de Cristo. Más o menos. En tierras altas. Ajá. Me parece que más o menos los olmecas son como del 1200, 1500 antes de Cristo. Aprox. Lo que sabemos, o sea, y eso claro, es lo que sabemos. Claro. Lo voy a buscar porque ya me dejaste con la pinche duda otra vez, güey. Pero más o menos de antes del 1000, antes del 1000 sí son. Porque por 700 años casi son contemporáneos, ¿no? En tiempos de larga duración es casi nada, ¿no?
Por supuesto. Siempre quise saber ese sentido de larga duración en esta mamada. Era tu sueño, güey. Vamos a buscar cultura olmeca. 3000. Ah, no, entonces sí. Ah, cabrón. Bueno, dice que no definido. Bueno, esto dice. Esto dice Wikipedia. Exacto. Pero bueno, San Lorenzo, bueno, más dice que el centro antiguo es del 1150. Ok, va. Sí, 1200, investigué que era 1200, 1300 aprox. Pero bueno, continuando con este pedo. Este nos va a dar risa. La astrología es miles de años más vieja que el racismo. Ah, no mames, güey, chinga tu cola, güey. Por lo que se podría decir que el racismo es un tipo de horóscopo. ¿Qué? Ay, no, a ver, eso es una falacia. Estoy mamando. Ay, no mames. Mamando ahí, A ver, cabrón. no mames. No, pero realmente la astrología es miles de años más vieja que el racismo. O al menos esto dice la fuente. Vamos a leer lo que dice. A ver. La más antigua referencia que tenemos de gente intentando predecir el futuro con el movimiento de las estrellas, que esto sería más bien astronomía. ¿Tú crees? No, porque es la suerte. Sí, porque estás prediciendo. O sea, Hay que entender el concepto. A ver. Podemos entender a la astrología como un precursor del estudio, un estudio más científico de las estrellas, ¿sabes? Como es una precursora, está bien, o sea. Bueno. No, sí, ya vi que sí es astrología. Bueno. La más antigua de las referencias de gente tratando de predecir el futuro sin ver los Simpsons con el movimiento de las estrellas, datan de hace 4000 años en la Sumeria antigua. Pero al principio la astrología solamente se usaba para predecir eventos de importancia estatal, como victorias militares, cosechas, sucesiones de reyes, etc. El uso de la astrología para predecir eventos de la vida de la gente y los horóscopos tal cual como los conocemos fueron inventados por los babilonios alrededor del 530 a.C. Ok, o sea que no es el zodiaco griego no es el primero, o sea. Mientras tanto, el concepto de clasificar a los humanos por cosas como el color de piel o la raza no es algo que se hiciera, no era algo que nadie hiciera antes del Renacimiento. Ya se hacía desde antes, creo que sí, y eso Aristóteles tenía esa noción. Y es curioso porque por eso, o sea, gran parte de del por qué luego la jerarquía eclesiástica tiene como que cierto tipo de acercamiento con ideas así, o sea, de estratificar a la gente, tiene que ver con el hecho de que adoptaron el modelo aristotélico, güey, de pensamiento. Pero aún así Aristóteles es de después del 500 antes de Cristo. ¿Aristóteles de qué año será? Es contemporáneo de creo que Alejandro Magno. Sí. Que es su maestro. Como no, güey, sí, como del, a ver, Roma se funda por ahí del 700, del 500 me parece. Antes de Cristo. O después de Cristo. Tiene que ser antes, güey. A ver, ay, puta madre. Andamos de la verga con las fechas hoy, Bueno, pues que la historia, amigos, no son no se fechas, trata de fechas, güey. Justificando que no sabemos ni verga. O que se nos olvida todo. Pero ahora sí. Lo importante es tener pensamiento histórico. Bueno. El tío, ahora sí, Aristóteles del 550 antes de Cristo no es. Después. A lo mejor del 70. No, pues que eso ya es muy. Bueno, es que es de los antiguos griegos. Verga, ya me dejaste en duda, güey. A ver, es en el 300 y cacho. 330, Aristóteles. En el 330 más o menos. Aristóteles. A ver, yo lo ubiqué con el sitio de Tiro, que es un sitio que hace Alejandro Magno, y Alejandro Magno es contemporáneo más o menos de Aristóteles. Bueno, entonces es como en ese siglo, ¿no? Entre el 200, 300. ¿El siglo 4? No, entre 400 y 300. Siglo 3 antes de Cristo, se puede decir. Siglo 4. Siglo 3, exacto. Tiene sentido para mí. Okay. Pero, pues sí, entonces. Ahora sí, yo siento que definitivamente el racismo debe venir de mucho más atrás. O sea, no creo que. Sí. O sea, no. ¿Que tiene una connotación diferente? Obvio. Porque pues no es como que fuera hacia un color en particular como empezó a ser después. O sea, bueno, ni siquiera color, güey, o sea... Era porque, bueno... Cuestión étnica. Ajá. Es un esclavo... Un chino.
Porque te capturamos en guerra. Y eso ya degrada tu categoría de ser humano, ¿no? O sea, por supuesto. Pero bueno, aquí viene una cosa muy capitalista. ahí va. Cleopatra vivió más cerca de la fundación del primer McDonald's No mames. que de la época en la que se construyeron las pirámides. Es que, a ver. Esto es algo muy, muy interesante porque algo que muchos tienen como que noción es de que, por ejemplo, vemos historia antigua, ¿a quién vemos? A los griegos. Cuando dicen historia antigua, muchos piensan en los griegos, pero para los propios griegos... La historia antigua de los egipcios, ¿no? Eran los egipcios, güey. O sea, esos vatos eran... Y eso que dentro de los mismos egipcios tenían su propia historia antigua, güey. También. ¿Sabes? O sea, es súper, súper, súper vasta. Y me parece que las pirámides de Giza son en el 6000 antes de Cristo, ¿no? Sepa la verga, la verdad. Ahorita vamos a volver a checar. Pero bueno, por lo menos, por mientras. Por lo general, la cultura popular tiende a tener un pobre nivel de entendimiento de la historia de las culturas pasadas. Y para muchos, el antiguo Egipto parece haber durado algo similar a la historia de los Estados Unidos, como unos 250 años, o de Inglaterra, unos 2000 años desde la fundación del Londinium. En realidad, hablamos de que la civilización egipcia, entre la aparición de su primera dinastía y la llegada de los árabes en el 642, duró más de 4000 años y tuvo una historia bastante compleja. Para la época en la que Cleopatra fue derrotada por Octavio en la batalla de Accio, las pirámides ya llevaban construidas 2400 años. Ajá. Pero lo que ella vivió más cerca al siglo XX, por lo que ella vivió más cerca al siglo XXI que la época de las primeras dinastías porque egipcias. el tiempo Cleopatra de qué Ay, puta madre, a ver. Porque Creo Chile que es un siglo antes de Cristo, O sea, es el siglo primero antes de mira, Cristo. yo en Chile, yo para la egiptología valgo pura. Si te soy sincero. Entonces requerimos del uso de... Mira, en el 69 antes de Cristo Murió o nació. Nació en el... Es contemporánea, bueno, no te iba a decir es contemporánea de Cristo. No, porque no creo que haya vivido 70 años. Bueno, vivió más cerca de Cristo que de las pirámides de Sí, Giza. y que es la construcción del primer McDonald's. Obviamente. Aquí viene algo muy cabrón. De la primera licuachela. La Universidad de Oxford es más antigua que los mexicas o Tahuantinsuyo por cientos de años. La Universidad de Oxford en Inglaterra. Ah, ok, esa sí la llegué a ver. Se funda en el 1200. Los más antiguos registros de la Universidad de Oxford dando clases datan del año 1096. A la madre. Y 100 años después se convertiría en la más prestigiosa e importante Universidad de Inglaterra para el año 1200. Déjaselas el micrófono, cabrón, se escucha. Mientras tanto, los mexicas no fundarían Tenochtitlan hasta 1325, que es lo que dicen, que ahí se fundó Tenochtitlan, porque realmente no hay pruebas claras. O sea, se especula, ¿no? Y no tendrías un primer Tlatoani hasta 500 años, 50 años después, pero 500. Okay. Y al mismo tiempo, Tahuantinsuyo, de acuerdo al mito, no sería fundado hasta el año de 1200. Tahuantinsuyo, que estaba en los incas, ¿no? Tahuantinsuyo es de los incas, ¿no? No sé, ay sí, me agarras en curva. Pero bueno, por lo que si bien muchos piensan en ambas civilizaciones como algo ancestral, pero que en realidad eran relativamente nuevas para cuando los españoles llegaron al continente, que eso es real, O sea, si comparamos los mexicas con los egipcios, hay 3600 años de diferencia. O sea, de hecho, si comparas a los egipcios con cualquier cosa. Sí, o sea, los mexicas tenían unos 200 años cuando llegaron los españoles. Que eso te da una muestra de que, pues, que eran cabrones, porque en 200 años armaron un imperio muy cabrón. Pero no eran algo que llevara, que tuvieran milenios ahí establecidos, ¿sabes? Pero bueno. Número 6, que esto ya lo llegamos a hablar, me parece que... Creo que lo vimos en el episodio de la Semana Santa. En el de Mitos de la Conquista lo vimos. Número 6. La caza de brujas
ocurrió al mismo tiempo que el Renacimiento y la Revolución Científica. Hoy en día, cuando la gente escucha Casa de Brujas, la tiende a asociar con la Edad Media. Y esto es algo bastante equivocado, porque durante la Edad Media la Iglesia Católica ni siquiera creía en la existencia de brujas y condenaba por herejía a todo aquel que sugiriera lo contrario. O sea, ni siquiera no tenían como que el concepto de brujas. No fue hasta los años 1500 que la Iglesia Católica cambió de opinión y que la creencia en brujas se hizo algo común, y la persecución de brujas fue algo que siguió en boga hasta los años 1700. Pero también debemos decir algo, ya lo hablamos en este episodio de los mitos de la conquista. Los católicos casi no perseguían a las brujas, sí condenaban. Los que decían esas mamadas eran los anglicanos. Es que los católicos tenían un sistema judicial, o sea, tenían como que un sistema de derecho. Bueno, que estamos más llevaba a cabo este pedo. Estamos más basados. Hijo de tu Y sí, Yoshi no lo pudo decir mejor, güey. No lo pude decir mejor yo. Estaban basados, güey. Sí, pero recordemos la idea que tenemos de Casa de Brujas es una idea es la idea que se tiene de los anglicanos. Y se la checan a los católicos, ¿eh? Esos de colgar brujas, de quemarlas vivas, de lanzarlas al mar con una piedra agarrada al pie para ver si flotaban. También. Eso lo hacían los anglicanos, güey. Bueno, también los católicos, pero a ver, el Maleus Maleficarum es de un... protestante. ¿Es protestante? Según yo es protestante. Ahí está. Yo pensé que católico. Es que hubo un tiempo donde sí, pero recuerda que se les empezó a salir de control. Entonces dijeron, pues oye, ¿cómo que vamos a bajarle de huevos? Y de hecho, güey, hasta inclusive en las mismas representaciones que vemos en las series, por ejemplo en Los Simpsons, güey, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de Los Simpsons, me estoy acordando, por ejemplo, de Los Padrinos Mágicos, güey, te representan a las personas de ese tiempo vestidas como colonos. Sí. No como españoles o hispanos, como cuáqueros. Como cuáqueros, exacto. Sí, ¿no? Me parece que la vena Quaker del vato tiene su gorrito negro. Sí, es un cuáquero. Es un cuáquero. Pues es y los cuáqueros son anglicanos. De hecho, hay un gran pedo entre los cuáqueros y otra, no quiero decir secta, pero... Otra secta. Es que no es una secta, güey. Tiene otro grupo religioso. Otro grupo religioso, pero no me acuerdo cuál es. Que se pelearon, pero así bien cabrón en Estados Unidos, güey. Ay, con los cuáqueros, güey. No me acuerdo cómo se llama el pinche grupo religioso. Ahorita lo voy a buscar. Pero eso lo hacían los anglicanos, güey, no los católicos. Y eso es algo que debemos cambiar, güey, porque es no es culero, pero realmente no es preciso históricamente decir que ¿cómo se llama? Que los católicos hacían eso, porque no es verdad. Y lo peor es que es una de los mayores, ¿cómo se llama? De las mayores mamadas que te dicen, ¿En la escuela? No, de las películas. Los puritanos. Los puritanos contra los cuáqueros. Eran los puritanos contra los que se peleaban. No, sino que es lo que usan muchos ateos, güey. Para, como se excusa de que es que la religión católica mató brujas, que que lo otro. Eran los anglicanos, güey. Sí, de hecho, aquí hay algo muy curioso, y es que, como les digo, tenían un sistema de derecho canónico. El derecho canónico aplicaba también para las personas, ¿no? Pues sí, porque pues era una sociedad clerical. Pero a ver, este sentido incluía el pedo de las penitencias. O sea, tu penitencia no es la muerte así al chile, ¿sabes? O sea, eso te lo hacían en caso de que quisieras hacer parricidio. De que de plano sabes que chinga tu madre y ya te vamos a matar. Se me acaba de ocurrir un chiste bien pendejo, güey, pero no sé si lo vais a entender. A lo mejor tú, güey. Parricidio es matar zanahorias. Es que acuérdate que en inglés zanahoria es parrot. Carrot, güey. No mames, güey. Jaiba con su... No mames, Jaiba. Con su preintermedio. Open English. Pero sí suena. Carrot parrot. Suena, güey. Simona.
Te vas a poner en la portada de Open English, güey. Pero en fin. ¿Qué verga es el parricidio? Parricidio creo que era... Bueno, parricidio es matar al Párroco. al papá. Al crimen contra el papá. Porque cuando matas a la mamá es... No sé. Matricidio, es matricidio. No, bueno, no sé. Pero está ligado al asesinato del rey. ¿Sabes? Cuando tú atentas contra la figura del rey, es que ya la pena es muerte directa, me parece en muchos sentidos. Pero fuera de eso, gran parte de lo que hacía como que la ley canónica era de ponerte castigos que fueran escalando, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Menocchio, en el que dicen el del queso y los gusanos. Los gusanos del queso, no me acuerdo. La novela de Ginsburg. De Ginsburg, era de que pues al vato que inflige la ley que es religiosa, es de que pues primero te ponen un gorro, ¿no? Como en la escuelita, gorro de burro. Y así hasta que pues ya insistes en tu pendejada, ya te matan. Pero es progresivo, ¿sabes? De hecho sí, fíjate, porque este gorro puntiagudo es el que le ponían, me imagino. Uh-huh. Es el que agarran los del Ku Klux Klan. Les estás diciendo burros, que sí son. Pero bueno. De hecho, fíjate que no me acuerdo cómo se llama la procesión del silencio que se hace durante Semana Santa. En lugares, creo que más que nada en Michoacán, usan gorros así. Ah, ya sé qué dices. Es la procesión del silencio se llama, sí, ¿no? Sí. La que se hace en la Viernes Santo, la marcha del silencio. Bueno, mismo, procesión, marcha. Que se hace en Viernes Santo en la noche, me parece. Y van todos con lentes, todos van de negro con gorros así puntiagudos como los del Ku Klux Klan y una velita. Y van así en silencio caminando. Que como que representa pues el luto de que no mames, se murió Jesús. Que bueno, ya lo vimos en el episodio de Semana Santa, que a lo mejor no se murió. Bueno, sí se murió, pero... Sí, porque pues ya... Sí, pero ya no está aquí, ¿no? Sí. Todos morimos. Pero ¿cómo se llama? Usan ese gorro y mucha gente también de que ya ven, usan gorros como los del Ku Klux Klan. No, güey, es que esos gorros los usaban en alusión a esto que dices, a los castigos. Porque llevan esos gorros porque por su culpa se murió Jesús. Exacto, eso es... Ajá. Pero bueno. La primera fotografía a color se tomó durante la presidencia de Abraham Lincoln. Estamos hablando de 1860, 1850, porque Abraham Lincoln fue contemporáneo de Benito Juárez. Ajá. Y de hecho eran amiguis, güey. Eran befos, exacto. BFF. Pese a que solemos pensar que en las fotos de color a color en algo que solo apareció en la segunda mitad del siglo XX, lo cierto es que ya se experimentaba con la idea desde mediados del siglo XIX. La primera fotografía lo hacen los hermanos Lumière, ¿no? No, los Lumière hacen la primera película. ¿O no? Sí. ¿Quién era el de la primera fotografía? Ay, sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Es que los hermanos Lumière es como 1890, algo así. Que aparece el cinematógrafo, se llamaba. Bueno, la primera fotografía no recuerdo. Como de 1820, 1830 a lo mejor. Algo así. Bueno. La primera foto que pudo retener sus colores fue tomada por un equipo supervisado por James Maxwell en 1861. Ya no era lo bastante avanzada como para que a principios del siglo XX el ruso Sergei Prokudin-Gorsky pudiera tomar más de 3.000 fotos a color del Imperio Ruso con patrocinio de los zares que aún existían. Pero ya existía la foto a color, solamente que pues era un poco cara y difícil de conseguir. Imagínate, güey. Sí. Los químicos, es porque todo el pedo de la fotografía es a base de químicos, ¿no? Sí. La fotografía antigua. Sí, la foto antigua. O sea, yo sí tengo mi cuarto rojo. Y no son para fotos. no son para fotos. Es un calabozo. Tengo un pequeño negocio. Tengo un pequeño negocio. Abajo de la escalera. No, ese es el cuarto de Dani. Ah. Es que Dani le gusta la decoración un poco vintage. Kinky. Pero pues sí, güey. Aquí viene una cosa interesante. Países como el Reino Unido seguían persiguiendo brujas durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, no mames. Si bien pensamos, que ya lo vimos ahorita, que la caza de brujas son cosas del pasado lejano, lo cierto es que sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo y países como Nigeria o Arabia Saudita siguen ejecutando gente por disque practicar brujería.
Pero incluso en los países del primer mundo, como el Reino Unido, siguió teniendo leyes contra la brujería hasta 1951. Y allí la última persona condenada por brujería fue Helen Duncan, una medium como Madero, de 60 años, que fue condenada a 7 meses de cárcel en mayo de 1944. Una medium era como Madero. De hecho, justamente ayer ya me estaba acordando de Madero. ¿Qué tipo de historiador? Justamente ayer me estaba acordando de Madero. Es que me estaba yo acordando de Madero por lo que estábamos viendo ayer en la mañana, lo que te conté, de que la historiador no hace la historia, sino que la historia hace al historiador. Estaba yo pensando en eso porque me estaba yo acordando del libro de la Revolución de los Espíritus de Alejandro Rosas, que ya lo hemos platicado, que Alejandro Rosas no es un historiador, es un politólogo. Pero ese pinche libro de la Revolución de los Espíritus es un libro muy cabrón sobre el espiritismo de Madero, porque Alejandro Rosas lo arma a partir de del propio archivo personal de Madero, de las cartas personales escritas por Madero. Entonces estaba yo pensando en eso. Y pues me estaba yo acordando de que pues Madero como tal no decía ser alguien que hablara con los espíritus, sino que los espíritus le hablaban a él. Que ya lo vimos en su episodio en su momento, de que él simplemente transcribía lo que los espíritus le decían. Y por eso se consideraba un medium. Era el medio por el cual los espíritus se comunicaban con la gente del mundo. No me preguntes por qué me acordé de eso ayer, pero me acordé. Pero Madero era un medium, no era un loquito que hablara con los espíritus, no hablaba, solamente los escuchaba. Este podcast no tiene nada en contra de los espiritistas, Nah. que financian en buena medida mi campaña política. ¿Hay espiritistas todavía? Deberé. Ellos ¿Por qué financian desaparecería? mi campaña. No sé. Siguen vendiendo ouijas. Como los haters financian mi campaña. Pero bueno, aquí viene la última y la más cabrón, porque los afecta a los tres. A la verga. Si naciste antes del 2007, Ok. en al menos algún país del mundo durante tu vida, la esclavitud fue legal. Antes del 2007. Antes Yo solo del recuerdo que 2007. el día que nací Nacieron todas las flores. No, de... ¿Te acuerdas de ese pendejo de Perú? De Fukushima. Fukuyama. No sé, no, Fukushima No, no es Fukuyama, el que era dictador, el que mandó a matar a un chingo de personas. ¿Cómo se llamaba? Fujimori. Fujimori. ¿Cómo que Fukuyama, pendejo? Fukuyama también es una planta, Pero no, Fukuyama es Francis Fukuyama. Fukuyama es la Fukushima es la planta nuclear. Fukuyama Es una ciudad, ¿no? No, Fukuyama es un historiador. Ah, huevo. ¿No es una ciudad? No, bueno, aparte. En fin. Fujimori. Ajá. Fujimori, o sea, asumió el 28 de julio del 2000. Asume la. ¿Es del 2000? Sí, es del 2000. Yo soy 2000. ¿Neta? Sí, soy 2000. O sea, el mismo día que naciste, asumió él. Cabrón. ¿Eres mayor que yo? Sí, ¿no? ¿Por cuántos meses? No sé. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 2000, pero soy de octubre. Ah, pues. Ah, sí, bueno. Sí, Pues eso. tampoco hay mucha diferencia. Güey, eres hasta mayor que Alan. No sabía. Ah, él Alan es del gitano, ¿no? septiembre. Cabrón, cada año me felicita, de puta. Yo pensé que del 2001, güey. Ya. Cuando te enteras de que ni tus amigos saben de qué año eres. Ah, no, yo sé que eres del 2000 y sé que eres de esa A fecha. ver, Paulino, tú no me puedes fallar. O sea, güey, o sea, pero sé que eres Leo. güey, es más importante saberte la fecha, 20 y tantos de tal mes, que saberte el año. Realmente el año no es tan importante. Punto es la fecha. Bueno, al menos que salgas con alguien que crea. Y ahí la dejamos. En otros temas. Pero bueno, la gente suele pensar que la esclavitud fue algo que se acabó por los años de Abraham Lincoln, porque pues esta pinche visión Sí. gringocentrista. Pero lamentablemente sigue siendo un problema muy real que afecta la vida de millones de personas. E incluso desde una perspectiva legal, para el año 1900 la esclavitud solamente había sido abolida en Europa y América, siguiendo muy viva en el cercano Oriente y África. Países como Arabia Saudita u Omán no abolieron la esclavitud hasta los años 60. Mames. Y Mauritania, un país del norte de África, fue el último en abolir la esclavitud en 2007.
A la verga. O sea, a ver, en el entramado legal, ¿no? Pero, Sí. o sea, de facto había esclavitud. Porque, a ver, si vamos de facto la esclavitud no se ha erradicado. O sea, la trata de blancas es una forma de esclavitud. Las jornadas de trabajo. Las es una jornadas... forma. A Ya lo ver, vamos a poner a ver, rojos, güey. A ver, chinga su madre. A ver, vas a sacar lo rojo que tenemos dentro. La forma en la que tu patrón te trata, güey. O sea, el hecho de que te hagan salir 8 horas después, 6 horas después de tu jornada de trabajo es una forma. El hecho de que, esclavitud, de que te hagan llegar temprano, pero no te puedas ir a tu hora, es una Sí. forma de esclavitud, güey. Sí, güey, exactamente. Es una esclavitud moderna. Ahora Es sí que ya interiorizada, ¿sabes? no, ahora sí que la esclavitud no desapareció, Exacto. solo se transformó, así como la materia. Y la masa de tamales, güey. No se desapareció, solamente se transformó. Sí, porque es la masa, ¿no? El dicho es la masa, no se transforma ni se destruye. No desaparece ni se destruye, solamente se transforma. La masa solamente se transforma en tamales. Pero bueno, estos fueron los 9 datos curiosos, históricos. Comentario que tengas, Pau. Que está cagado, güey. O sea, ya tenía rato que no hacíamos un ejercicio así. Y pues. Ahora sí que. Poco como lo que comentábamos ayer en clase de microenseñanza. Son formas de ahondar de ampliar el conocimiento, ¿no? Darles otra mirada a lo que conocemos normalmente como es lo que es historia oficial y así. Falta, y eso es un trabajo de todos nosotros, desarrollar más como sociedad también nuestro pensamiento histórico. Y esto es una parte también porque abona un poquito. Pensar Es parte de la históricamente. piedrita que se pone también. Nada que dices pensar históricamente y ese es un problema. Pero no lo voy a discutir aquí. Es más complejo de lo que parece. Es complejo. Porque no nos lo enseñan. Uno lo va Es desarrollando. que si lo estudia adquiere. esto. Es que Exacto. lo adquiere. Pensar históricamente es muy complejo. Tú siento que ayer te hubieras puesto a agarrarte a putazos con Lorgio. En esa clase. Fíjate que no, porque Lorgio y yo pensé. Podré tener diferencias con él, pero en el sentido epistemológico de ser historiadores, Lorgio y yo coincidimos mucho en muchas cosas. Entonces tú coincides con Lorgio en esa visión de que Es no se inútil. puede estudiar historia contemporánea. Porque Si Lorgio está abierto a estudiar historia contemporánea. Que Huevo. no te quieras eso, es otra cosa. Güey, ¿cuántas veces no? Güey, Es que en historia no yo con conoce a el Lorgio el actual. primer día. Ya cambió. Lorgio ya cambió su Güey. desarrollo de personaje. En enero, güey, pinche enero, que fue lo primero que nos dijo en Yucatán A lo contemporáneo. mejor Llegamos fue hasta el jodiendo, 80. Te lo digo jodiendo, la verdad. Sí, No, cambia mucho su visión de la Porque historia. Lorca es bien banda, es muy banda. Es muy banda. Ajá, exacto. Es moreno como yo, es alguien de clase. Tiene caché. Tiene conciencia de clase, no como, Ah, ya. no como otros que se van en camionetas. A la madre. Ya basta, Freezer. Nos funan. No, o sea, cambió mucho su visión de hacer historia. O sea, eso te lo puedo asegurar yo. Pero Solo bueno, que él es historiador económico, yo soy historiador conceptual. Un Ya historiador ves. conceptual, historiador, un poco de todo. pero, comentarios que tengas tuyos, sí. Ah, nada de que Paulino me está leyendo mi carta hasta nada, no es cierto. Virgo. Vas a triunfar en el amor. No quiero hablar de ese tema. Esa cosita se llevó mi estabilidad emocional 3 meses. Pero en fin, comentar a la audiencia. Tiki. Yo no sé qué comentar, la verdad. ¿Qué comentar? Tomen agua, ¿no? Tomen agua. Tomen agua, la verdad. Digo, si vives en el sur, ¿no? O sea, No, claro. Y si vives en el norte, no sean mamones, güey. Compren las pinches Bonafont, güey. compren agua en México, ¿no? Porque vi una pinche historia de una persona mamadora. Que lo Ve, por su importó de culpa España. tuve que importar agua de España. Güey, es que en Monterrey, güey, literal, güey, se acaban todas las aguas, güey, pero la Bonafont no la compran, güey. ¿Por qué? Porque Dicen que dicen que sabe de sabe la culera, güey. Como que, güey, Culero no neta, tomar agua. te estás puto muriendo por encontrar agua. Y Ayúdanos a neta, ayudarte. vas a despreciar la puta Bonafont. Güey, no tiene ninguna puta Es diferencia que la él Bonafont. Sí tiene un poco más de sales. Me lo dijiste en su momento, pero güey, si no tienes otra cosa, van a decir, no es mames, que voy a todo tomar. el- De otra. eso a no tomar Es que nada. el pedo del Bonafont, si no me equivoco, es que tiene. Es que te hace ir más rápido al baño. O sea,
Es el único pedo. Pero no, yo lo he probado y no ha pasado nada. ¿Tú fuiste el que me dijo eso? Sí, o sea, pero de que te has ido al baño, pues no sé. ¿Tú fuiste el que me dijiste eso? ¿También eso? ¿Sí? Ah, cabrón, no sé. Sí, No güey, me lo sabía. dijiste en su momento. Yo dije lo de las sales, que tiene más sal. Pues es que, güey, el hecho que contenga más sales por antonomasia te va a llevar más sal. Ay, chica tu cola, güey. Sí, güey, es neta. Es neta. Te lo juro. Es como tomar fibra, güey. Ah, bueno, eso sí. Coman fibra. Que es como que esta idea no de que si comes fibra, güey, pues el producto sale mucho más macizo, güey, ¿no? Más maleable. No tengo comentarios. Digo, no porque lo vayas a malear, ¿no? Pero Más moldeable. más sí moldeable. Maleable. Sí, no sale como piedra, güey. Pero aquí la pregunta es, ¿flota o no flota? Ah, la madre. Bueno, a ver, si vamos por casos, yo doy mi caso, te pusiste no siempre. No sé, solo sé que ¿Por qué unas sí y otras no? Ah. tiene que ver con la digestión. O puede que tenga que ver con lo que estás comiendo, güey, también. Hagan una buena dieta. Coman frutas, coman verdura. Los nopales son buena compañía. Para que no les estalle el ano. Ya y ves. si son Coman comidas caldosas también. igual comentar de que si son mayores Provecho si están comiendo. son mayores de edad y tienen las posibilidades económicas, tomar vino es bueno para la digestión y para otras cosas. Y tomar pulque te limpia el estómago. No sé, la verdad sí no sé. Yo lo comprobé. No, pues sí. Yo lo comprobé. No sé la verdad. Pero bueno, con eso No sé llegamos qué al barato. final. Sí, güey. Sí, muy pinche barato. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como El Polino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, yo sí. Me pueden estar en Instagram como yoshi.2866. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.